Bendiciones, amados hermanos. Espero que la gracia y el favor del Señor esté sobre cada uno de ustedes en este día hermoso que el Padre Eterno nos ha regalado. Y deseo de verdad con todo mi corazón que sobre usted se cumpla lo que dice Números capítulo 6, versos 23 al 25. La Escritura dice: el Señor te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé su paz. Levante de ti su rostro y te conceda su misericordia. Y que ponga su nombre como un sello en tu frente, en tus pensamientos, para que todo lo que emprendas sea conforme a las Escrituras y Él lo haga prosperar. Quiero iniciar contándoles que hace 15 días estuvimos reunidos en Vistas del Pará. Tuvimos una reunión completamente diferente, donde estuvimos escudriñando las Escrituras, basado en el libro de Deuteronomio, y le empezamos a dar sentido a cada capítulo, a cada mandamiento, a cada ordenanza, a cada estatuto, y puedo decirle que fue un día muy enriquecedor, donde nos transformó la vida. Este próximo mes de marzo vamos a volvernos a reunir y lo quiero invitar para que usted se una con nosotros en esta hermosa dinámica y que juntos podamos crecer en el conocimiento de los mandamientos, ordenanzas y estatutos que el Padre Eterno ha determinado. En esta mañana yo quiero compartir con usted un tema que creo que ha sido sumamente tratado por diferentes grupos, por los grupos de la casa de Judá, por los grupos judaizantes, que no es lo mismo, por los grupos mesiánicos, por los grupos mesiánico-judaizantes, por los grupos adventistas, por los grupos católicos, por los grupos evangélicos y por todos los grupos que se apoyan en las Escrituras para sacar sus doctrinas y sus versiones, y es el día de reposo. Este tema de hoy yo le he puesto por título: descansar y reposar no es lo mismo. Descansar y reposar no es lo mismo. Así le he puesto por título a este tema, porque quiero compartir con usted el corazón del Padre con respecto a este tema. No sin antes tratar el punto interminable. Y el punto interminable, cada vez que tocamos el tema del día de reposo, por ejemplo, el lunes estuvimos reunidos en el día del Señor, estudiando el día del Señor o el día de reposo. Y siempre la pregunta que surge entre los hermanos de la fe es: pastor, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Se puede caminar en día de reposo? ¿Se puede cocinar o no? ¿Se puede disfrutar? ¿Se puede ir a un paseo o no se puede? Siempre es la pregunta: ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Y no me toca a mí sentarme en el trono de Dios para juzgar a los hermanos, pero siempre hay una tendencia a esta pregunta. Está la tendencia de aquellos hermanos que con pureza de corazón quieren ser muy disciplinados en no quebrantar el día del Señor. Están también los hermanos que en realidad quisieran hacer cosas en el día del Señor y necesitan saber si pueden hacerlas o no. Y están también aquellos que definitivamente no quieren guardarlo y quieren preguntar para encontrar una excusa o un punto de debate para no guardarlo. Por eso le digo que no me quiero sentar en el trono de Dios, y por eso lanzo las tres posturas, perspectivas o inclinaciones que se dan alrededor de esta pregunta. Lo primero que quiero decirle es que según Génesis capítulo 31, quiero que me acompañe ahí un momento antes de entrar en el tema de fondo. En Génesis capítulo 31, Éxodo 31, no sé, como tengo la Biblia escrita abierta en Génesis, estaba diciendo Génesis. Éxodo capítulo 31, en el verso 13, dice lo siguiente, leo desde el verso 12. Luego dijo el Señor a Moisés: di a los hijos de Israel, observarán los días de reposo por cuanto es señal entre yo y ustedes a través de sus generaciones. Lo que está diciendo el Señor aquí, lo primero es que el día de reposo es una señal
indefectible entre los que son suyos y los que no lo son. Sencillo, práctico. Así que si para usted el día de reposo no es a la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, sino que usted tiene una postura de que el día de reposo es el día que usted quiere escoger, porque para Dios son todos los días, yo quiero decirle que Dios es el dueño de todos los días. Y como dueño de todos los días, Él escogió cuál es el día que quiere que se le guarde como un día especial. Y como dueño de todos los días, Él determinó que fuese a la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Y por lo tanto, si Él es el Dios de los días y Señor de los días, usted no puede tomar la decisión pasando sobre su decisión de que usted le va a dedicar a Él cualquier día. Porque así como Abiú y Nadab ofrecieron fuego extraño que Dios no les pidió, no era que el fuego era malintencionado, porque Abiú y Nadab estaban ofreciendo un fuego en los que ellos pretendían adorar a Dios, pero Dios no se los pidió. Lo mismo sucede cuando usted dice, no importa el día, yo le voy a dedicar el día que yo quiera. Si usted le dedica a él el día que a él a usted no le pidió, para Dios es un día extraño, es como una ofrenda extraña. Y el problema es que no podemos hacer a Dios tan sentimental, porque cuando usted a Dios le da un fuego extraño, una ofrenda extraña, lo que termina es desechándote. Y aunque la gente ya no muere físicamente como en el tiempo de nuestros antepasados, ciertamente la gente empieza a entrar en una muerte espiritual y Dios los entrega una mente reprobada para que crean todo lo que ellos quieran creer y no tengan la oportunidad de volverse a las escrituras. Eso es lo primero que quiero decirle. Lo segundo que quiero decirle es que si para usted el día de reposo no es importante, el tema del día de reposo no tiene por qué ser un tema de discusión suya. Porque el tema del día de reposo es para aquellos que amamos el día de reposo, porque es nuestra señal entre Dios y nosotros. Lo segundo que quiero decirles es que es un día kadosh, apartado. Esa es la palabra santo, kadosh, apartado, separado para. Porque el pasaje dice claramente en el verso 15 que es un día consagrado al Señor. Porque el día es del Señor para su pueblo. Fue hecho para el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios sabe que es de Dios. Es que es consagrado a Él. Y en el verso 16 dice que es día, lo observarán como día de reposo para el Señor. Y dice cuánto debe de celebrarse, celebrándolo como pacto permanente a través de sus generaciones, o sea, para siempre. No es un tema de la creencia evangélica que dice que Jesús resucitó un domingo, lo cual eso no es bíblico. Que las mujeres hayan llegado a visitar el sepulcro el primer día de la semana y el sepulcro ya estaba vacío, eso denota que Jesús no resucitó domingo, sino que el domingo se dieron cuenta que el día que el Señor ya había resucitado. Y él mismo dijo que él era el Señor del día de reposo. Pero no es el tema al que quiero entrar hoy. El otro punto que le quiero decir es que este día es un día en el que él manda un mandamiento claro. Ninguna obra de siervo tienen que hacer. Y basado en esa indicación, en ese mandamiento, en ese estatuto y en ese precepto, es donde podríamos resolver el entorno en cuanto al día de reposo. Y el entorno es el siguiente. La escritura en otros pasajes dice, no encenderás fuego en día de reposo. Y es evidente y más que claro que está diciendo que no encenderás fuego para obra de siervo, porque el mandamiento específicamente dice, ninguna obra de siervo harás. De hecho, si te vas conmigo a Éxodo capítulo 20, en Éxodo capítulo 20 dice lo siguiente. Recuerda el día de reposo, verso 8, para que lo santifiques, o sea, que lo apartes. Trabajarás 6 días para hacer toda tu obra.
Pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que vive en tus ciudades. Porque el Señor hizo los cielos y la tierra, los mares y todo cuanto hay en ellos en 6 días, y reposó en el séptimo día, por eso bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Está sacando un pueblo de una esclavitud de más de 210 años, donde este pueblo día con día, todos los días, si querían comer, tenían que trabajar. Si querían comer, tenían que encender fuego, majar paja, mezclarla con barro, ponerla en el fuego para crear esas bloques grandes para la ciudad de Egipto. Y por eso el Padre Eterno especifica claramente a través de sus mandamientos que ninguna obra de siervo se debe de hacer este día. De aquí se desprenden un montón de posturas y posiciones que no voy a entrar en esta mañana, porque en realidad sería entrar en un conversatorio con tu mente y tú dirías esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y la mayoría de las ocasiones la pregunta que hacemos no revela el propósito del por qué lo hacemos. Esta pregunta, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? No revela el propósito, porque yo podría decir, por ejemplo, yo podría decirle a usted que en día de reposo no debes de hacer obra alguna. Yo podría decirle eso a usted, que en día de reposo no se puede hacer obra alguna, ¿cierto? Entonces, si yo le digo eso a usted, que no se puede hacer obra alguna, me disculpo un momento, entonces usted podría tomar la postura de que cuando llegue el día de reposo, usted apaga todo, usted se mete en su casa con su familia, leen la Biblia, oran un poco, cantan otro poco y después de eso se sientan en un sillón o se acuestan porque no hay nada que hacer ese día. Al día siguiente me voy a levantar, voy a desayunar con mi familia, volvemos a leer las escrituras, oramos un poco, cantamos y nos volvemos a recostar un rato porque ya no sabemos qué hacer, porque ese día no se debe de hacer nada. Porque si tomamos literalmente lo que dice aquí en Éxodo 20, ninguna obra harás, entonces tendríamos que decir que no podríamos bañarnos, que no podríamos atarnos las correas de los zapatos, como dicen los judaizantes, que no podríamos caminar 1 kilómetro, que no sé de dónde sacaron los judaizantes eso, no está en las escrituras, no podríamos bañarnos, no podríamos peinarnos, no podríamos cepillarnos los dientes, porque todo eso son obras. Todo eso son trabajos. Cepillarse los dientes es un trabajo, bañarse es un trabajo, es un oficio, cocinar es un oficio, vestirse es un oficio. Entonces nada de eso se podría hacer. Pero la escritura dice específicamente, ninguna obra de siervo ustedes pueden hacer. De allí hay muchas cosas que podríamos simplificar y otros podrían discutir o extender, pero literalmente la escritura es muy simple si nosotros solamente le damos el sentido correcto a cada mandamiento. Lo que quiero decirle con esto es, lo que quiero decirle con esto es que por preguntar qué puedo y qué no puedo, ni tan siquiera tengo claro para qué o por qué lo debo de celebrar y para qué debo de hacerlo. Entonces la pregunta no debería ser qué debo y qué no debo hacer. Esa no es la primera pregunta que deberíamos de hacernos.
La primera pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿para qué dio Dios el día de reposo? ¿Para qué? ¿Y cómo podemos celebrarlo correctamente? ¿Para qué y cómo? Eso es lo que yo quiero contestarle en esta mañana para que usted pueda disfrutar correctamente el día del Señor. Y quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 1, verso 31. Génesis capítulo 1, verso 31. Quiero que vaya allí conmigo y que pueda leerlo junto conmigo para que le vayamos dando forma a lo que es el día del Señor. Y lo que voy a tratar es solo de darle sentido. No quiero dar ninguna interpretación, sino sentido de lo que las Escrituras dicen. Dice así el pasaje: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, y fue la mañana, el sexto día. Continúo leyendo como si no existiesen capítulos ni versículos. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y fue en el sexto día que Dios terminó sus obras que había hecho. Y reposó en el séptimo día de todas sus obras que había hecho. Por tanto, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de todas sus obras que Dios había creado para que existieran. Ahora, preste atención conmigo, porque voy a primero a lanzarle una observación que está aquí, que casi nadie ve y que tiene que ser observada para entender el por qué y el para qué. Dios terminó toda su obra el sexto día, ¿cierto? Pero si terminó toda su obra el sexto día, para descansar el séptimo día, tuvo que haber creado un día más, que se llama el día séptimo. Significa, y quiero que me entienda, significa que el día séptimo, el Señor lo tuvo que crear para santificarlo. O sea, hizo obra en el día séptimo, haciendo el día séptimo para santificarlo. Lo cual significa que Él estuvo activo en el día séptimo. No veo a un Dios acostado en una cama, tratando y esperando a que pase todo el día para ver si pasa el día séptimo para empezar a hacer cosas el primer día de la semana. No. Pero el día séptimo no fue creado para trabajar o servir. El día séptimo fue creado para reposar. Y eso yo quiero que usted lo entienda, porque le voy a enseñar ahorita una verdad de Dios que le va a dar sentido el por qué el día de reposo. No olvide que Jesús en algún momento dijo: yo soy el Señor del día de reposo. Y cuando está tratando el tema del día del reposo, Él dice: mi Padre aún trabaja y yo también. Entonces significa que si Jesús diciendo en día de reposo yo trabajo, está diciendo abiertamente: yo estoy quebrantando el día de reposo, basado en la percepción que tiene todo el mundo acerca de trabajo. Primero, no es lo mismo día de reposo que día de descanso. Usted todos los días descansa. Su cuerpo descansa todos los días. Cada vez que usted se acuesta o se recuesta en un sillón a descansar o en una cama a dormir, llegó la noche y te acuestas a dormir, o en el día te sientas en un sillón a descansar, tú, suena redundante, pero tú estás descansando. El descanso es para el cuerpo físico.
Ahora, Dios es espíritu. Dios, como es espíritu, Él no se cansa físicamente. Es eterno, es sempiterno, omnisciente, omnipotente, todopoderoso. Entonces, la palabra reposo no es un sentido de descanso pasivo, porque tu cuerpo descansa todos los días, por eso Dios creó el día y la noche. Pero hay algo muy interesante aquí. ¿Has estado cargado alguna vez? ¿Has estado en angustia o has estado ansioso? ¿Te has dado cuenta que aunque tu cuerpo descanse, tu mente, tu alma, tu corazón no descansan? Pero cuando todas esas cosas, cuando no hay nada que te angustie, no hay nada que te afane, no hay nada que te preocupe, te das cuenta que hay reposo en ti. Hay reposo en tu vida. Entonces, Dios creó el día de reposo para dar reposo. Cuando usted y yo entendamos ese principio, yo tengo siempre la frase de que si Jesús lo hizo, yo lo hago. Podemos ahora entender que Jesús, hermanos, no pasó todo el día metido en una sinagoga, estudiando la Torá todo el día sin hacer nada para guardar el día del Señor. Y escucharás, hermanos, decir, bueno, la Biblia no lo registra, pero tal vez lo hizo así. Perdóneme. Quiero decirle algo con respeto. Primero quiero decirle que todos los días que era día de reposo y Jesús iba a la sinagoga, siempre terminaba expulsado por los religiosos. Claro, porque un gran templo no cabe en un auditorio hecho de manos de hombres. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando lo echaban del lugar, de la sinagoga, él no decía, discípulos nos echaron, pero nadie nos va a hacer quebrantar el día del reposo. Vámonos a un monte a orar, metámonos allí, que nadie nos interrumpa. Tampoco veo a Jesús diciéndole a sus discípulos, bueno muchachos, llegó la puesta del sol del viernes, cada uno váyase a su casa, descanse y por favor no me molesten, no me busquen, me voy a ir a esconder a un monte a orar porque ese día no se hace nada. No. Veo a Jesús siendo expulsado de una sinagoga, llegando al estanque Siloé, sanando a un ciego, sanando a un paralítico, libertando a un endemoniado, resucitando a un muerto, sanando enfermos, dándole alimento al pobre, a la viuda, al necesitado, al menesteroso, haciendo la obra que su padre le mandó a hacer. Porque cuando usted encuentra al Padre, usted entra en reposo. Y usted sí guarda el día del Señor, de la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado, porque esa es la señal entre Dios y su pueblo. Y les enseñamos a la gente a guardar el día de reposo, pero no deberíamos enseñarles a pasar todo el día metidos en sus casas sin hacer nada, porque Isaías 58:13, que es el pasaje que todo el mundo usa para decir, no andando en tus propios caminos, pero si tú te quedas en tu casa metido y lo que haces es encender YouTube para ver películas cristianas, como lo tocábamos el lunes en el grupo de Casa Testimonio y Verdad, y de acostado allí pasas todo el día viendo películas cristianas y que porque veo películas cristianas no estoy haciendo obra de siervo, sino que estoy nada más viendo películas cristianas y muchas de esas películas cristianas quebrantan los mandamientos, ordenanzas y estatutos y usted no se da cuenta porque usted lo único que piensa en el día de reposo es no hacer nada. Y usted piensa que por hacer eso está guardando el día del Señor, está equivocado. No has entendido el propósito del día de reposo. Y no lo has entendido porque solo preguntamos qué se debe hacer y qué no se debe hacer. No decimos para qué se hizo.
Jesús dijo claramente que el día de reposo se hizo para el hombre, y usted lo ve aquí. Cuando Él dice eso, tienes que irte a donde Dios lo hizo. Y Dios hizo obra para hacer el séptimo día, pero esa obra que hizo no fue para meter al hombre a servidumbre, sino que para meter al hombre a reposo. Jesús amaba predicar y sanar en día de reposo. ¿Sabe por qué lo amaba hacer? Porque Él tomaba una persona en la esclavitud de la enfermedad, en la esclavitud del cautiverio de demonios, en la esclavitud de la ignorancia, en la esclavitud de la escasez, y producía una obra que traía reposo al corazón y al alma de la gente. Lo que quiero decirte con esto es que si tú crees que metido en tu casa desde la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado eres un hombre guardando correctamente el día de reposo, quiero decirle que usted lo que es un gran fariseo, que lo único que hace es no hacer nada en día de reposo. Y por eso es muy fácil escuchar a los judíos decir que Jesús quebrantó el día de reposo porque Él hizo cosas en día de reposo. ¿Cómo es posible que Jesús dejara a sus discípulos comer, arrancar espigas en día de reposo? Eso es obra de siervo. Pero ¿quién dice que sus discípulos estaban arrancando espigas para ir a venderlas, para ir a negociarlas? Ellos estaban arrancando espigas porque tenían hambre. Y el Señor del día de reposo creó las espigas para quitar el hambre y darle reposo a sus hijos. Lo que quiero decirle con esto es que el día de reposo para aquellos que hemos encontrado el reposo en el Padre es un día de hermosas oportunidades para ir y predicar el evangelio, compartir con alguien en la calle el alimento, poderse sentar en el parque y que llegue una persona y se siente al lado tuyo y poder establecer una conversación donde puedas presentar el evangelio. Es el día donde tienes la oportunidad de ir y visitar a un enfermo y orar por él. Porque el día fue creado para gente libre que pueda sacar de esclavitud a aquellos como yo fui sacado de esclavitud y poderle dar reposo a aquellos como Él me dio reposo. Los fariseos criticaron a Jesús cuando sanó a un hombre con la mano seca, cuando restauró a una mujer jorobada. Y Jesús les dijo: ustedes son unos hipócritas, porque si su asno se cae en el pozo, ahí sí corren ustedes a sacar el asno. Claro, ¿sabe por qué? Porque el asno les servía para los 6 días de la semana seguir trabajando. Pero aquella mujer no, aquel hombre de la mano seca no, aquel ciego no, aquel endemoniado no. No les producían a ellos economía. Jesús hizo la obra de su Padre en el día de reposo, porque Jesús no necesitaba un incentivo económico para trabajar en día de reposo, sino que el trabajo que hacía en día de reposo era para hacer la voluntad del Padre que le envió. Y usted podría decirme: pastor, pero hay 6 días más para predicar, hay 6 días más para evangelizar. Por lo menos le tengo que preguntar: ¿usted lo hace en esos 6 días? En esos 6 días reparte comida. En esos 6 días sana enfermos, ora por ellos. En esos 6 días visitas a los enfermos, a los que están en la cárcel. Los visitas, ¿verdad que no? Lo que quiero decirles es que no es lo mismo descansar que reposar. Usted descansa todas las noches. Descansa en los 15 minutos de café, en la hora del almuerzo, en los 15 minutos de la tarde en su trabajo. Usted descansa. Pero de nada sirve que el cuerpo descanse si la mente y el alma están atribuladas por el afán, la ansiedad, la preocupación o el miedo.
Aquí es donde le quiero enseñar la segunda verdad de este día de reposo. Aunque entres a la puesta del sol del viernes y salgas a la puesta del sol del sábado, si en ese periodo estás en angustia porque no sabes cómo pagar el agua, la luz, el teléfono, la casa, en la semana que vienes, nunca entraste en reposo, solamente hiciste una costumbre religiosa sin entender el propósito del por qué Dios te quiere introducir en ese día para que reposes. Pero pastor, ¿cómo voy a reposar si tengo que pagar? El secreto está en el verso 31. En el verso 31 de Génesis 1 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y fue en el sexto día que Dios terminó sus obras que había hecho. ¿Sabía usted que el día de reposo es un día de confianza? Por eso el pueblo de Israel le dice, vas a recoger el día viernes 2 porciones que yo te voy a dar. Porque el día sábado es un día de reposo, el cual no harás ninguna obra de siervo. Y todo el mundo se centra en lo que no se debe de recoger el día sábado, pero no se centra en la enseñanza que le mostró al pueblo de Israel. Y la enseñanza fue, te voy a demostrar, Israel, que lo del día de Shabbat ya yo lo había creado. Y por eso no te debes de preocupar por ello. Y si yo lo creé todo antes de que tú existieras, significa que cuando te traje existencia, nada te va a hacer falta. Ahora, hay cosas en nuestra vida que nos van a afanar y nos van a angustiar económicamente hablando, porque nosotros en los días en que tenemos que producir y crear economía, trabajo, esfuerzo, dedicación, hemos tomado malas decisiones financieras por la falta de contentamiento y nos hemos endeudado o hemos gastado lo que no debíamos de haber gastado y después queremos que Dios nos responda o nos resuelva nuestras irresponsabilidades. Pero tengo que ser claro en eso. Asume tu responsabilidad. Dios no es responsable de nuestras irresponsabilidades, sino que más bien en nuestra irresponsabilidad nos va a permitir angustiarnos y afanarnos para que aborrezcamos la irresponsabilidad y nos volvamos hijos responsables, que honramos su nombre y que lo santificamos delante de los demás pueblos. Pero en cuanto al día de reposo, es un día de confianza. Hay dos formas en que usted lo puede guardar. Usted lo puede guardar porque Él es autoridad y tienes temor de que te castigue, como lo tiene la casa de Judá. La casa de Judá guarda el día de reposo más por temor a no ser castigados otra vez, porque cada vez que el pueblo de Israel quebrantaba el día de reposo y se olvidaba del día de reposo, Dios lo castigaba. Entonces entendieron que Dios es la máxima autoridad y lo guardo porque es máxima autoridad. O lo puedo guardar porque yo confío en esa máxima autoridad. Lo puedo guardar porque yo sé y confío en su provisión, en que Él es proveedor, en que Él es sanador, en que Él es protector, en que Él es ayudador. Lo voy a guardar porque yo confío en Él. Yo confío en que el día en que me creó con todo lo que necesitaba. Yo confío en Él porque el día en que me dio hijos, me los dio con todo lo que ellos necesitaban. Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto de Edén, los puso allí con todo lo que ellos necesitaban. Dios no te está pidiendo que guardes el día de reposo sin Él haber provisto de todo lo que tú necesitas. ¿Sabe por qué te dice como mandamiento? Acuérdate del día de reposo y apártalo. Te lo dice porque Él está completamente seguro de que todo lo que necesitas, Él ya lo tiene. Él ya lo tiene. Por eso es una señal entre el pueblo y Él. El pueblo que ha visto a Dios proveer, sanar, tocar, cambiar,
Es un pueblo que sabe que Dios no falla, que Dios no falta, que Dios es. Y por lo tanto, cuando entro al día de reposo, entro confiando en que lo que viene la siguiente semana, Él ya lo tiene resuelto. Por eso Jesús dijo, cada día trae su propia preocupación. Y los gentiles se angustian y se afanan por esas cosas. Pero ustedes tienen un Padre. Y ustedes saben que ese Padre sabe de qué tienen ustedes necesidad. Tercer detalle del día de reposo. No vas a poder entrar al día de reposo a menos de que comprendas de que todo lo que te sucede es bueno en gran manera. La Escritura dice en Romanos capítulo 8, verso 28. Y a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando usted entiende que está rodeado por Dios porque Él te creó, aún lo que no parece bueno es bueno en gran manera. Se lo voy a explicar sencillo. Mi amado Señor y Mesías entra a una sinagoga y lee el Salmo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor, para dar libertad a los cautivos, abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, dar óleo de alegría o manto de alegría en lugar del espíritu abatido, para proclamar el año agradable del Señor. Termina la lectura, levanta su mirada y él dice, hoy esta palabra se cumple delante de sus ojos. Aquellos fariseos que estaban en aquel lugar, que no eran nada tontos, hacen un análisis muy natural de lo que Jesús acaba de decir y dicen, un momentito, usted está queriendo decir que usted es ese ungido del que habla Isaías 61, ¿usted qué se cree? ¿Usted cree que usted es el Mesías? Y dice la palabra que en ocasiones, pero voy a decir una de ellas, en una ocasión lo tomaron, lo sacaron de la sinagoga y lo iban a apedrear. Los que dicen que no se puede hacer nada en día de reposo, juntando piedras en día de reposo. Una doble moral ahí en el ser religioso. En el hombre religioso siempre hay una doble moral. Yo me permito lo que a mí me conviene, pero condeno y señalo lo que otros hacen que yo guardo. La religión es una basura y quien confía en la religión está maldito. Allí lo iban a tirar por un despeñadero en otra ocasión. Dice que él cada vez de esas pasó como quien tiene autoridad en medio de ellos. Usted diría, qué malo es eso, qué malo los fariseos. ¿Cómo tenían a Jesús de frente y no lo vieron? No, para Jesús eso era bueno en gran manera. Porque Jesús iba más allá de lo que él podía sentir, él iba por el propósito del Padre. Y él dijo en Mateo capítulo 15, verso 24, yo no vengo por la casa de Judá, sino que yo vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. De hecho, la casa de Judá, que muchos lo toman como una interpretación de predestinación, porque no saben Biblia, solo sacan versículos fuera de contexto. A la casa de Judá en algún momento le digo, ¿sabe qué? Ninguno de ustedes puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Juan en el capítulo 1 lo aclara todavía aún más cuando dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sabe por qué? Porque él no vino por lo suyo. Él vino por todos los demás, más a todos los que le recibieron. O sea, por las ovejas perdidas de la casa de Israel que están en todo el mundo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso era bueno en gran manera para Jesús. Porque si ellos hubiesen creído ese día, la casa de Judá, que Jesús era el Mesías, la profecía de la redención se hubiese estropeado. Pero se cumplió la profecía de que a la casa de Judá le tenía que dar un velo hasta que la plenitud de los llamados gentiles regresaran al Padre para volver a ser casa. Entonces lo que usted y yo vemos como malo, Jesús lo ve bueno en gran manera porque se tiene que cumplir la profecía.
Cuando usted mira sus situaciones que está pasando en la vida y usted solo mira ataques del diablo, por eso es que usted no mira a Dios haciendo cosas buenas en gran manera. Deuteronomio capítulo 8 dice lo siguiente. Dice así el verso 15. Y te condujo por un vasto y terrible desierto, lugar de basiliscos y escorpiones, y lugares áridos donde no había agua. Él es quien hizo brotar agua para ti de la roca del pedernal. Te alimentó en el desierto con maná, el cual tus padres no habían conocido, con el propósito de humillarte y de ponerte a prueba, para al final hacerte bien. La casa de Judá tiene una costumbre en día de reposo, y es sentarse a dar gracias por lo que vivieron en la semana. Nos tratamos de imitar esa bonita costumbre y nos sentamos alrededor de la mesa con nuestra esposa, nuestros hijos, con tus nietos, con quien tú te reúnas, y tú dices, bueno, quiero dar gracias a Dios porque esta semana me promovieron en el trabajo. Quiero dar gracias a Dios porque esta semana mis exámenes médicos salieron bien. Quiero dar gracias a Dios porque estrené casa, estrené carro. Mis hijos sacaron bien las notas. Pudimos comprar todo lo de la escuela o el colegio. Sí. ¿Cuántas veces nos sentamos alrededor de la mesa y decimos, quiero dar gracias a Dios porque esta semana perdí el trabajo, pero yo sé que Dios me está probando para la postre hacerme bien? Quiero dar gracias a Dios porque esta semana tuve un conflicto laboral de manera injusta y me culparon y me señalaron a mí de manera injusta, pero Dios es tan bueno que me estaba probando para la postre hacerme bien. Quiero dar gracias al Padre porque los exámenes no salieron como esperaba, pero mi confianza está en Él y Él lo hace para hacerme bien. No sé si usted me está comprendiendo, pero no puedes entrar al día de reposo si no logras ver a Dios en todo cuanto haces. No puedes ver a Dios en todo cuanto sucede en tu vida. Es muy difícil entrar en su reposo. Porque para poder entrar en su reposo, tienes que entender que todo lo que sucede en tu entorno, aún tus fracasos, tus pecados, tendrán como resultado un plan de Dios para hacerte bien. Si estás jugando con el pecado y Dios te corrige como un padre corrige a sus hijos, y en ello hay consecuencias de dolor, de tristeza, te darás cuenta que te está llevando a aborrecer aquello para hacerte bien, para que nunca más vuelvas a caer en eso. Es imposible entrar en reposo si no descanso en la confianza que tengo en aquel que todo lo hizo para que no me haga falta nada. Entonces no es lo mismo descansar que reposar, iglesia. Si en día de reposo te quedas encerrado en tu casa y a nadie le muestras el reposo que Dios te ha dado, solamente estás haciendo un acto de un hábito religioso que aprendiste por medio de alguna escuela religiosa, sea adventista, judaizante, mesiánica, como usted quiera. Pero si entiendes lo que Jesús hizo en día de reposo, sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos y predicar el evangelio, entonces habrás entendido el por qué y para qué fue dado el día de reposo. Entonces, antes de preguntarte qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer, deberías de responderte por qué y para qué Dios me entregó el reposo. Y al encontrar la respuesta, deberías de dedicarte no a tus propios caminos, sino a los caminos del Padre Eterno, y hacer la voluntad de aquel que te salvó, te rescató y ahora te envió. Vaya, predique en día de reposo. Vaya, sana enfermos.
Vaya, comparta tu pan con el hambriento. Vaya, si el desnudo no tiene que vestir, dele ropa. Vaya, que ese es un trabajo, sí, pero no es un trabajo de siervo. Es un trabajo de gobierno para sacar de esclavitud al que está viviendo como un siervo. Siervo de Satanás, siervo de la ignorancia o siervo de su propia aflicción. No perdamos el tiempo en discutir. Invirtamos el tiempo en impactar para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor te continúe bendiciendo.